Historias en la red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Historias en la red les traigo la historia de un hombre llamado Paul Alexander. Este es un hombre que, aunque usted no lo crea, vivió dentro de una máquina. Yo diría sobrevivió dentro de una máquina llamada pulmón de acero durante 72 años. A la edad de 6 añitos, Paul Alexander contrajo poliomielitis. Y en esa época, pues ustedes imagínense, hace tantos años la tecnología, la ciencia no era tan avanzada. Entonces, lo único que se les ocurrió en su momento fue crear un pulmón gigantesco, como en una caja de acero, para meter a Paul Alexander allí y que pudiera sobrevivir con ese pulmón artificial. Yo les enseño la foto de hace muchísimos años. Aquí ustedes la ven. Espero que la puedan observar ahí. Ahí está Paul Alexander, apenas a la edad de 6 añitos, siendo introducido dentro de esa caja, una caja pareciera de madera al principio, y ustedes ven ahí a su derecha, al lado del doctor y la enfermera, a la derecha del doctor, un aparato que precisamente sirve de pulmón artificial. Pues bueno, Paul Alexander, con 6 añitos, era introducido a ese pulmón de acero en Dallas, Texas, en 1952. La historia en la red habla de la muerte, lamentablemente, de Paul Alexander en estos días, ahorita cuando estamos grabando esta historia en la red. Lamentablemente falleció a la edad de 78 años, lo que significa que vivió o sobrevivió 72 años atrapado dentro de un pulmón de acero. Pero pareciera como que uno dice, bueno, 72 años dentro de un pulmón de acero. Sí, pero es que Paul Alexander hizo una cantidad de cosas que tal vez muchos de nosotros ni siquiera hemos hecho. Él, aún así, en esas condiciones tan limitadas, se graduó en Derecho, sí, fue abogado, estudió obviamente su primaria, secundaria, luego se graduó y luego estudió la carrera de Derecho para graduarse como abogado. Así que cumplió con un sueño que él tenía de ser abogado, aún con esas limitantes dentro de esa máquina, dentro de ese pulmón de acero, de esa caja. Él no podía moverse del cuello para abajo, estaba absolutamente discapacitado. Del cuello para abajo no tenía ningún tipo de movimientos. Era alimentado obviamente también por sondas, era alimentado también vía oral, dependiendo de cómo lo podían atender los médicos. Es decir, con unas limitantes tremendas. Vi cómo le colocaban un espejo a Paul Alexander como retrovisor, una especie de espejo retrovisor para que él pudiera conversar y dirigirse a personas con las que intercambiaba, interactuaba. Entonces, es bastante de verdad inspirador esta historia de la red. Ahí ustedes lo pueden observar a Paul Alexander. Ahí está dentro de esa máquina. Así vivió durante 72 años. Aquí esta fotografía es del reciente cumpleaños. Cuando cumplió, celebraba los 78 años y lamentablemente falleció. Se nos adelantó Paul Alexander. Miren esa máquina. Si ustedes observan aquí arribita, está el espejo acá. Ahí hay un espejo retrovisor donde él podía ver a su interlocutor, podía comunicarse con su interlocutor. Es una historia que definitivamente vale la pena compartir, una historia que vale la pena narrar, porque miren la superación de este muchachito. Mira, ahí estaba pequeñito, una imagen de archivo, dice, ahí lo alcanzo a observar. Vamos a ver si la puedo colocar de manera correcta, que la luz no nos traicione. Una imagen de archivo de Paul Alexander cuando dibujaba con su boca, mira, porque él deseaba avanzar en la vida, mira. Una imagen de archivo de Alexander Paul cuando era introducido en un pulmón de acero para poder respirar y pintaba con la boca. Es definitivamente una historia de aquellas que uno dice, wow, qué tremenda historia de tenacidad, de superación. Aquí está, cuando se graduó de abogado, mira. Lo sacaron un momento del pulmón de acero y ahí está Paul Alexander cuando logró recibirse de abogado. Estudió, imagínense, Derecho, se recibió de abogado. Aquí estaba ya en los últimos días, estaba un poquito afectada su cara,
tenía algunas cosas ahí en la cara, ustedes lo observan. Paul Alexander, el hombre en el pulmón de acero, fue optimista toda su vida y aún así sobrevivió 72 años. Murió, reitero, a la edad de 78 años, después de haber contraído poliomielitis apenas a los 6 añitos. Una enfermedad que es bastante difícil de manejar. Pero ¿a qué viene esta historia? ¿A qué viene esta historia? Porque yo le narraba esta historia a 3 médicos en un canal, en una estación de radio en la que a veces participo por ahí, y ellos estaban aterrados de escucharla. Yo no la había escuchado, no la conocía, la historia de Paul Alexander, ellos tampoco, y quedaron como sobresaltados, admirados, lelos, paralelos, de cómo una persona pudo sobrevivir 72 años dentro de un cilindro, prácticamente, dentro de un pulmón de acero. Increíble. Aún cuando la tecnología avanzó, Paul Alexander no quiso que le cambiaran su pulmón de acero, ese tanque aquí que ustedes vieron, no quiso que le cambiaran por adelantos que tiene la ciencia y la tecnología. Él quiso permanecer todo el tiempo así. El mensaje que Dios puso en mi corazón en estas historias en la red con Paul Alexander como ejemplo, un hombre con tantas limitaciones, atrapado en un pulmón de acero, 72 años, es el siguiente. Probablemente tú no estás dentro de un pulmón de acero. Yo tampoco. Gracias al Señor. Pero posiblemente tenemos otro tipo de cosas que nos atrapan, otro tipo de situaciones, otro tipo de cosas que nos atrapan, otro tipo de personas, otro tipo de situación espiritual que nos atrapan. Y podemos estar atrapados también, como Paul Alexander, pero al menos él sabía, él era consciente de en dónde estaba atrapado. Nosotros, en muchos casos, no sabemos qué nos tiene atrapados. Por eso la importancia de la liberación espiritual. Debemos pedir guía, debemos pedir dirección al Espíritu Santo. Debemos pedirle a Dios, pedirle al Señor, a los que creemos y amamos a Jesucristo como Señor y Salvador, decirle: Padre amado, guíame, dame dirección a través de tu Espíritu Santo para salir de este encierro, para salir de esto que me tiene atrapado durante tantos años, durante tanto tiempo. Es una exhortación, una invitación a buscar precisamente esa liberación espiritual. Aquí, de hecho, en la Red Cristiana, contamos con guías muy, muy lindos, muy interesantes, con el pastor Pedro Carrillo, por ejemplo, un hombre que maneja muy bien este tema de la liberación espiritual, la guerra espiritual, el pastor Emanuel Insfrán, entre otros. Yo les invito para que ustedes busquen precisamente aquí en la Red Cristiana a estos pastores como el pastor Pedro Carrillo, reitero, el pastor Emanuel Insfrán, y se dejen guiar un momentito, se dejen llevar por cómo precisamente liberarse espiritualmente de lo que los tenga atrapados. Hay tantas cosas que nos pueden atrapar. La droga, el sexo, el alcohol, la ira, las malas costumbres, tantas cosas que nos pueden tener atrapados, el odio, tantas cosas, la falta de perdón. Solo tú sabes, solo tú lo sabes, Dios y tú saben de qué se trata y en qué pueden estar atrapados. Pues este ejemplo de Paul Alexander yo creo que nos debe invitar a liberarnos, porque si este es un hombre que vivió atrapado durante 72 años de su vida dentro de un cilindro, un pulmón de acero, e hizo todo lo que pudo hacer, dar muestras de superación permanentemente, estudiar, ya les dije, primaria, secundaria, la carrera de Derecho, graduarse como abogado, pintar con la boca porque no tenía más movimientos de aquí para abajo. Es una demostración de cómo sí podemos hacer las cosas si queremos y si tenemos ese espíritu de superación y ese deseo de ser liberados. Él, aún en medio de estar atrapado en ese pulmón de acero, sentía liberación, se sentía liberado a través de todas estas cosas que hacía. Y siempre fue optimista, a pesar de esas limitantes tan terribles físicamente hablando. Siempre fue un hombre optimista. Estuve viendo las fotografías de él, varias fotografías, y siempre estaba sonriendo. Era un hombre sonriente, que no podía moverse, que no podía
hacer muchas cosas que tú y yo podemos hacer. Y aún así, era un hombre feliz, se le veía contento, siempre sonriente, siempre optimista, alegre y con un deseo enorme de superación, que al final lo demostró a través de sus estudios, de sus logros, de sus pinturas, de todo eso. Así que espero que esta historia en la red, que tiene como ejemplo a Paul Alexander, quien ya se adelantó a la presencia del Señor, nos inspire un poco, nos motive para trabajar en salirnos de ese cilindro espiritual que nos tiene atrapados, que trabajemos en liberación espiritual fuertemente con la presencia del Espíritu Santo, que aprendamos a orar, que aprendamos a ser guerreros espirituales para liberarnos, para salir del cilindro en el que probablemente o posiblemente estemos atrapados. Les dejo la inquietud. Busquen ayuda, busquen herramientas. Yo lo hago y quiero hacerlo. Quiero liberación espiritual en muchas áreas de mi vida también. Es una invitación, es una exhortación para buscar esa libertad espiritual que tanto necesitamos, que tanto bien nos debe hacer a todos los seres humanos. Liberación, liberación, liberación. Padre Santo, te pido que toda persona que se sienta atrapada como Paul Alexander, pero no en un pulmón de acero, sino en algo que lo tiene atrapado, pueda ser liberada, que pueda encontrar la liberación, Señor, a través de la guía de tu Espíritu Santo, de ese amado Espíritu Santo en quienes creemos en ti, Señor. Padre amado, toca a esas personas que vienen aquí, que pasan por la red cristiana, Padre amado, con tu Espíritu Santo, para que sean liberadas de una vez por todas, espiritualmente, integralmente. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre lindo, Padre amado. Gracias. Y a Paul Alexander, gracias, gigante a Dios por su vida, porque 72 años atrapado, con tantas cosas que hizo para mostrar que sí se puede, que sí podemos superar todo lo que queramos, pues bueno, valió la pena. Pasa la voz. Historias en la red siempre con un mensaje motivador. Bendiciones y permiso. Historias en la red.